Buenas tardes. ¿Me oye bien, no? Muchas gracias por venir, por acompañarme esta tarde tan especial. Como sabéis, Alas es mi primer libro y esta es mi primera presentación. Estoy bastante nerviosa y muy emocionada. He querido que mi estreno fuese en Alicante, aunque hace años que ya no vivo aquí, porque aquí es donde nací, pasé mi niñez, fue en la playa, me llené de arena, me llené en la casa de mi madre de arena también, y pasé mi adolescencia, hice mis primeros amigos, ahora son mis amigos más antiguos, y bueno, también como canta Serrat, aquí duerme mi primer amor, escondido tras las cañas. Es una gran alegría para mí tener a Daniela a mi lado. Ella fue mi maestra de los 4 a los 5 años en el liceo francés. Yo creo que esos maestros no se olvidan nunca en la vida, pero además ella es la madre de mi gran amiga Diana, y eso la hace más especial todavía para mí. Daniela me enseñó a escribir y además publicó mi primer cuento en la revista del liceo, un cuento que estaba escrito en francés, así que ella tiene parte de responsabilidad en que yo esté aquí hoy. Es el primer cuento que no conservo, por desgracia. Sí recuerdo que contaba alguna calamidad que me había ocurrido con un mosquito, que a mí de pequeña los mosquitos me comían viva, y recuerdo que contaba, mi madre me había llevado al médico y las medicinas que me habían mandado y me las tenía que poner, todo lo que me picaba. Esas eran las cosas que me obsesionaban a los 7 años. Después crecí, obviamente me fueron interesando otros temas, pero yo creo que en el fondo uno siempre escribe de las cosas que le obsesionan y que le tocan de una manera especial. Yo empecé a escribir Alas hace ahora unos 3 años y bueno, fue un momento de mi vida en que me tocó reflexionar mucho. Como ya ha dicho Daniel, yo estudié Ingeniería de Telecomunicación. Yo desde el principio intuí que aquel no era mi camino, que yo iba a ser feliz ahí. Sentía que me faltaban cosas, me sonaban otras cosas, pero yo no tenía claro qué era ni lo que me sobraba ni lo que me faltaba. En ningún momento abandoné la literatura como lectora, pero sí que en esa época dejé de escribir bastante porque no tenía fuerza psicológica suficiente para hacerlo. A pesar de todo, terminé la carrera, no saqué el título, trabajé como ingeniera durante 1 año y medio. En ese tiempo ya me convencí de que aquello no era lo mío, que allí así me iba a hacer, no me iba a ser feliz. Y entonces empecé a tener conversaciones. Mis instintos y yo empezaron a hablar entre sí. Y bueno, una de esas facetas de mí misma me preguntaba, bueno, ¿pero qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y otra de esas facetas, supongo que la niña de 7 años que odiaba a los mosquitos, contestaba, escribir, a mí me gusta escribir. Y además lo decía con mucha seguridad. Luego llegaba a mi faceta más práctica y replicaba diciendo, bueno, pero además de algo que te guste tendrás que buscar algo con lo que ganarte la vida, ¿no? Y bueno, después de mucho pensar y muchas conversaciones conmigo misma, llegué al consenso que consistía en dedicar mis energías a escribir, que es lo que me gusta, y ganarme la vida con una actividad que me es mucho más amable que la técnica, que es la traducción. Yo, bueno, aparte del francés, también he estudiado otros idiomas. Siempre me han gustado mucho, tanto los idiomas como el lenguaje. Afortunadamente se me han dado bien y pensé que ese era un buen terreno para explorar. Por eso seguí estudiando, volví a la universidad, me saqué un posgrado y empecé a ganarme la vida como traductora mientras volvía a la escritura. Eso pasó hace unos 5 o 6 años. Y bueno, pues fue una época de muchos cambios, cambié de profesión, cambié de vida, fue todo un poco caótico, un poco empezar desde cero. Yo, bueno, en algunos momentos me sentí bastante perdida porque los comienzos siempre son duros y yo veía que aquello no acababa de arrancar, que las cosas no salían, no acababan de salir. Entonces me preguntaba
preguntaba qué es lo que había hecho mal, dónde estaba mi error, cuál era el fallo, en qué me había equivocado. Y también me torturaba bastante pensando que había estado perdiendo el tiempo estudiando una carrera que no me abría las puertas por las que yo quería entrar, me abría otras que no me interesaban. Y de todas esas preguntas y esas torturas que me hacía yo a mí misma, surgieron otras inquietudes, otras obsesiones, esas ilusiones de las que antes hablaba, que son por qué a veces hacemos cosas que en realidad no queremos hacer y intentamos cumplir expectativas que son de otros, que no son las nuestras. Hasta qué punto nos influye el pasado, la educación, incluso la presión social en las decisiones que tomamos. Y sobre todo la pregunta que más me importa es: ¿podemos librarnos de eso? ¿Podemos librarnos de esas ataduras y buscar nuestro camino? Aunque no sea el que pensamos que nuestros padres imaginaban, o aunque no sea el que la sociedad estipula que es el mejor. Y bueno, como a mí lo que me gusta es escribir narrativa, intenté contestarme a estas dudas a través de una historia de ficción. Y esa es la semilla de Alas, ese es el porqué de este libro. Nació de esas reflexiones y de ese estado emocional. Me inventé una heroína, Alicia, que es una niña que va creciendo a lo largo del libro, y los personajes que la rodean: su madre Aurora, su hermano Jorge, su padre, sus amigas, algunos novios, maridos, amantes. Los imaginé en diferentes situaciones, algunas duras, otras más amables, incluso graciosas, y le fui formando un pasado a Alicia. Un pasado que está lleno de prohibiciones y de obligaciones, y de premios y de castigos. Un pasado que llega a influir mucho en las decisiones que toma después. La historia de Alas intenta reflejar cómo Alicia lidia con su lastre personal para conseguir buscarse su lugar en la vida.